¿De dónde viene la violencia? Las mujeres eran más bonitas cuando estaban calladas. Celebramos el descubrimiento de América. El niño se porta muy bien, parece un adulto. Pobrecita, es inválida. Los pobres son pobres porque quieren. Se debe pacificar la Araucanía. El que te quiere, te aporrea. Todas las frases anteriores son contenedoras en sí mismas de una enunciación que encierra violencia. Según la etimología aceptada, la palabra violencia es la combinación de dos palabras en latín, vis, que significa fuerza, y fero, que es acarrear o llevar, cuyo participio es latus. Desde esta perspectiva, la violencia sería portadora de una fuerza hacia algo o alguien, una fuerza externa que ataca e irrumpe en el sujeto. En el transcurso del tiempo, la violencia se fue visibilizando de forma más evidente, ya sea por los medios de comunicación que hoy existen o porque el destinatario de la violencia ha dejado de ser un ente pasivo y ha contestado al acto violento de diversas formas, muchas ellas provistas de rabia, ira o impotencia, hacia el ejecutor de dicha violencia. Cuando esto ocurre, observamos que hay tipos de reprobación para este tipo de actos, dependiendo de dónde viene. Llamamos vándalos a quienes destruyen el mobiliario urbano, pero cuando esto lo hacen personeros amparados en la ley, lo llamamos orden y apego a la misma. Pareciera que la violencia ha logrado cierta institucionalidad, una estructura que de forma sistemática ha ido asentándose en la sociedad y la hemos naturalizado. No hemos revisado leyes que, por ejemplo, nos acompañan desde la colonia. Sin ir más lejos, los invito a leer lo referido a los incendios, por ejemplo. La estructura judicial comete errores inaceptables. La mayoría la reprochamos y criticamos. No obstante, las cosas siguen igual. Vuelve a ocurrir lo mismo con otros actores y el punto aquí es tremendamente sensible porque quienes son víctimas de esos errores son personas. No hablamos de números ni de estadísticas desprovistas de derechos. Hablamos de seres humanos, muchas y muchos de ellos niñas y niños, como es el caso del Sename. Es así como nos damos cuenta que la violencia se posiciona a través de andamios de poder y que de alguna forma la sociedad, me refiero específicamente a nuestro país, ha ido perdiendo ciertos miedos a frenar ese despojo y sensación de sometimiento, ha enfrentado al poder en sus más diversos formatos, ya sea judicial, gubernamental, parlamentario e inclusive económicamente. Tanto así que a partir de la revuelta de octubre se plantea la urgente necesidad de cambiar la actual constitución, generada en plena dictadura militar. Otra vez, ahí la violencia institucionalizada se hace presente. Grandes hechos fueron provocados por grandes saltos de muchachas y muchachos que vinieron a mover las aguas y a sacar a flote todo lo que estaba sumergido, como si de un volcán a punto de entrar en erupción se tratase. Fuimos sacando esas pequeñas rabias ocasionadas por la violencia de un sistema injusto. Ahora bien, a medida que pasa el tiempo y con el aliciente de la pandemia, hemos ido incorporando otros hitos a esta sensación, a este descontento. Se han ido sumando más elementos al flanco que se había abierto en octubre y parece ser una especie de olla a presión a punto de explotar. El punto de lo anterior, a mi parecer, es que debemos tratar de dar un giro a esa sensación de impotencia y de desazón y convertirla en acción. Muchas y muchos ya lo están haciendo a través de una gran cantidad de organizaciones sociales que van ordenando el camino a seguir con sus bases y trabajo horizontal, en colaboración, para llegar a un fin común donde podamos vivir en dignidad. Este tránsito, por cierto, que genera y generará roces lógicos y deseables en una democracia. Las discusiones son fértiles cuando sabemos llevarlas a cabo, cuando intentamos comprender el punto de vista del otro. Claramente en el escenario actual nos hallamos con voces muy intransigentes que no logran llegar a un diálogo real. Para lograr esa comunicación y conciliar perspectivas, se hace necesario que los poderes fácticos, que finalmente son personas mandatadas para gobernar, comprendan cuáles son las razones de ese enojo, las causas que se anclan en un sistema que produce, ampara y reproduce la violencia. Las voces de la mayoría se han escuchado con fuerza en los últimos meses y ello ha ocasionado una inestabilidad propia de un país que debe de construirse, de una clase política que no puede hacer caso omiso a las demandas ciudadanas.
y que lo interpela con fuerza a cumplir con el mandato por el cual fueron elegidos: lograr el bien común para todas y todos. Gracias.